Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 25 de junio del año 2024 y como lo intentamos hacer cada vez que nos es posible, nos juntamos vía Zoom a aprender un poco de la palabra. Seguimos reflexionando sobre temas de libertad. Muchas veces nos han preguntado por qué insistimos tanto de repente sobre un tema y es una cierta obsesión, una deformación profesional de mi parte de querer abordar un mismo tema desde múltiples perspectivas para que eso nos permita tener una profundidad, una dimensionalidad distinta. A veces hablamos las cosas y lo hacemos superficialmente y no logramos entender distintos matices de lo que implica esta temática y entonces por ello aquí en casa lo hacemos de esta otra manera. Entonces, si me permiten, me gustaría orar juntamente con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros y a través de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a entender las cosas como siempre lo decimos, Señor, como tú las entiendes. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de que las cosas que están, Señor, en nosotros son un regalo tuyo para nosotros, para ser transformados, Señor, en la imagen misma de aquel que nos ha creado, que eres tú. Y te doy gracias, Señor, porque tú todo esto lo haces en tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche yo quisiera comenzar en un versículo de Pablo a Timoteo, que es Primera de Timoteo, capítulo 6 en el verso 6. Y si me permiten, vayamos entonces hacia allá. Primera de Timoteo 6 versículo 6 y la palabra dice entonces de esta manera. Aquí estaba, no vi esto. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, bueno, ahorita analizamos esto. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta noche queremos meditar acerca de cómo la libertad está asociada con el contentamiento. Ahora, ¿cómo que con el contentamiento? Sí, mucha de la falta de libertad implica en estar esclavizado a tratar de ser lo que no somos, a tener lo que no tenemos, a tomar el lugar de otro, a hacer el rol de alguien más. Y nos da muchísimo trabajo poder asimilar, poder aceptar quiénes en verdad somos y para qué fuimos hechos de parte de Dios. Y entonces, una de las cosas que vamos comenzando entonces a ir desgranando con esto, dice, pero gran ganancia es la piedad. Y cuando está hablando de la piedad aquí, ¿sí? Entonces, cuando está hablando allí de la piedad, ¿a qué nos estamos refiriendo con ello? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando al decir la piedad? Bueno, pues la palabra en el griego, ¿sí? Lo habíamos comentado en algún momento, es Eusebia. El nombre de Eusebio significa entonces piadoso. Y entonces, ¿qué significa ser piadoso? Bueno, esto tiene desde una raíz que es el prefijo eu, y eu significa bien, eu significa bueno.
Y cuando nosotros pensamos en Eusebes, ¿sí? Eusebes significa entonces el que es reverente, el que tiene una actitud correcta para las cosas, el que tiene una buena respuesta ante las cosas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros pensamos en cómo para muchas cuestiones nosotros nos cuesta tanto el poder ver las cosas como Dios las ve, nos cuesta tanto el poder entender y hacer las cosas como Dios las hace, nos cuesta tanto poder aceptar que Dios tiene un plan distinto y una manera diferente de hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esas cosas, no nos damos cuenta que piedad significa alguien que tiene la capacidad de reconocer, y es una buena actitud, la buena actitud del reconocer, la buena actitud del honrar, la buena actitud del aceptar lo que el otro me quiere dar. Ahora, ¿por qué estamos comenzando por aquí con este asunto de Eusebes, la piedad, ¿sí? Acompañada de contentamiento? Porque lo que se espera de una persona de fe es que las personas de fe sean piadosas, y cuando decimos nosotros piadosos, lo que estamos diciendo es que sean de Dios, que sean de la actitud de Dios, que sean del corazón de Dios. ¿Pero qué significa eso? Ser de la actitud de Dios, ser del corazón de Dios significaría querer lo que Dios quiere, anhelar lo que Dios anhela, estar contento con lo que Dios está contento, molestarse con lo que a Dios le molesta, o sea, tener un corazón conforme al corazón de Dios, significaría que mis emociones, mis pensamientos son conformes, son acordes a los pensamientos, a las emociones, a los argumentos de Dios. Pero en el cristianismo, tristemente, parece ser que algo ha pasado, porque hemos dejado Eusebes, o sea, esta actitud de reconocimiento de lo que Dios es y hace, y anhelamos algo diferente a lo que Dios anhela darnos. Y esta noche yo tengo una primera pregunta. Ojalá que salgan del mutismo y lo convirtamos en un diálogo, porque si no, entonces esto no va a ir en la dinámica de lo que quisiera mostrar. Honestamente, ¿cuántos de ustedes en algún momento dijeron, me hubiera gustado ser alguien más? Bueno, yo estoy comenzando conmigo y yo de entrada les diría, el primero, pues soy yo en reconocer que hubiera querido ser alguien más, pero me gustaría entonces que alguien se atreviera a decirme, así como en la primaria, yo maestro, ¿sí? Para que entonces pueda tener un diálogo rápido con esta persona valiente. Muy bien, entonces, querido Jorge hermano, te escuchamos. ¿Alguien más en qué sentido, pastor? Ok, porque esa es la pregunta. O sea, quisieras haber sido alguien más y la pregunta es ¿en quién o quién y por qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hubo momentos en que yo hubiera querido ser mi hermano Rubén, porque yo era muy torpe, exageradamente torpe, de estar parado me tropezaba, ¿sí? De estar sentado me caía, ¿sí? O sea, era torpe de tal forma que si iba caminando por la calle, no, como era muy miope y no me habían adaptado lentes, pues no veía los cables de la luz y terminaba ensartado por allí, fauleado, con el cable en medio de las piernas, o terminaba golpeándome de cara contra cosas que no había visto. Y bueno, la gente decía, pues seguramente es porque está miope y me pusieron los lentes. Sí, aventajé un poco, pero lo cierto es que seguía siendo torpe. Y mi hermano Rubén tenía una habilidad.
que si se trataba de jugar alguna cosa, él rápido lo hacía y rápido lo dominaba, rápido podía, entonces aprendió a lanzar, aprendió a disparar, aprendió a echarse maromas, aprendió a bucear, el que siempre sacaba el pescado más grande, el que siempre le disparaba a la mejor presa, el que siempre se llevaba el reconocimiento de haber hecho algo extraordinario que todo el mundo decía, wow, era mi hermano Rubén y yo era el torpe. ¿Me estoy explicando, Jorge Romano? Sí, sí, no, no se me ocurre a mí en ese sentido de querer, quizás a alguna persona, lo que sí a mí siempre me ha llamado la atención es las gentes que tienen una agilidad mental o algo para hacer negocios. Eso sí, es algo que a mí se me complica bastante, pero alguien que se me ocurra ahorita en la mente, pues no, no, Ok. pero ese sentido sí. ¿Quién hubiera sido tu modelo de hombre de negocios que dices, me hubiera gustado ser fulano? El Slim, por ejemplo. No, nomás, ¿eh? Ok. Oh, muy bien, entonces Jorge Romano hubiera querido ser hombre de negocios, más o menos así como Carlos Slim, sí, el hombre más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué me dice? No sean tímidos. Adelante, querido Fede. Bueno, pues sí, de niño era yo muy cobarde y admiraba yo mucho a un primo que era, pues así como describes a tu hermano, que era muy arrojado, que era el que organizaba los juegos y todo, y a mí, pues me hubiera sido en esa época, me hubiera gustado ser como él era como mi modelo. Y pues ya más adelante admiré siempre mucho a los creadores de la nueva física, como a Max Planck, como a Niels Bohr, en fin a toda esa gente y pues ahorita que decías por qué, pues a lo mejor por el reconocimiento, ¿no? Pero también por tener la capacidad de abstracción que tenían y poder ir más allá de lo que era lo conocido o lo normal. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, gracias, Fede, por entrarle al quite. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, adelante, querido Fer. Sí, yo hubiera querido haber sido menos tímido, menos inseguro. Me cambié mucho de casa y de amigos y todo, y no podía ser líder o todo, ¿no? Siempre me tenía que incluir y adaptar a grupos de personas, ¿sí? Que ya estaban consolidados y todo, ¿sí? Y, y esa falta de confianza en mí mismo, ¿sí? Que la padecí por mucho tiempo. ¿Y como quién te hubiera gustado ser entonces? Como el aventado de la clase, el que no se guardaba las cosas, había compañeros más aventados, arriesgados, yo no expresaba mis sentimientos y emociones y siempre había dos o tres. En cada diferente etapa de mi vida hubo compañeros que eran los que más se lucían y yo quería ser así como ellos, ¿no? Pero pero eso fue una ventaja porque eso me hizo recluirme en los libros y en estudiar en ser mejor persona, ¿no? Y al final ellos se fueron en la popularidad. Ahora sí como película gringa, ¿no? Que los populares luego, cuando son los reencuentros, pues no son los más exitosos ni nada, ¿no? Pero sí esa parte yo la añoraba mucho, ¿no? Yo veía Disneylandia y veía la güerita y veía ese tipo de modelos, ¿sí? Y yo me veía menos, me sentía menos. Ok, entonces por ahí vamos llegando a un asunto. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que casi todas las personas que ambicionábamos, de alguna manera parecernos, imitarlos, tomar el lugar, era porque nosotros estábamos viendo un área en nuestras vidas donde nosotros sentíamos que éramos menos y creíamos que el otro tenía más, ¿sí? Y entonces
esto es importante poderlo decir y poderlo entender así, de esa manera, para poder entender entonces lo que va a estar diciendo el apóstol Pablo por aquí con este versículo que decíamos, que la ganancia es pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿sí? Y cuando decíamos entonces la piedad acompañada de contentamiento, estábamos diciendo esta actitud de estar dispuesto a reconocer lo que el otro me dice, pero al mismo tiempo contentamiento es aceptarlo en la dimensión de lo que yo soy. Y yo sé cuando dice uno eso, lo que yo soy no nos queda tan claro como lo voy a decir ahorita, o lo que no soy, ¿sí? Hay una crisis profunda que necesita ser resuelta. Y la crisis profunda que necesita ser resuelta, antes de entender lo que soy, es entender lo que no soy. Lo voy a volver a decir. Una crisis no resuelta que antes de resolverse el quién soy, que siempre estamos insistiendo nosotros en Redime, con la identidad. La identidad también tiene un elemento de la negación de lo que no soy. Entonces yo tengo que entender, bueno, pues no soy mujer y seguramente sería muy mala mujer con este cuerpo y con esta cara, ¿sí? Entonces, no soy mujer. Me tocó ser hombre y aceptar y reconocer que no soy algo me lleva por eliminación en algún momento a reconocer lo que sí soy. Una tautología es una relación sobre sí mismo. O sea, tautológico es decir que yo soy lo que soy. Y alguien va a decir, pues sí, pero ¿qué eres? Pues yo soy el que soy. Así como le dijo Dios a Moisés, ¿eh? Pero yo no logro entender lo que soy. Esa es la verdad. Yo no puedo entender qué sí soy. Y entonces voy definiendo lo que sí soy a partir de ir reconociendo lo que no soy. Entonces, si yo me pongo en medio del huerto de Edén, y veamos entonces este ejercicio tautológico que no le salió muy bien al ser humano, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, ¿sí? Dios ve que el ser humano, ¿sí?, tiene un problema tremendo y el problema tremendo que tiene es que se siente solo. Ahora, va a parecer que estoy torciendo la escritura porque ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, en el español cuando menos así dice. Pero cuando estamos nosotros entendiendo el contexto, la única manera en que uno podría entender esta frase es porque está percibiendo una actitud en el otro, en este caso Dios, percibiendo una actitud en el ser humano, donde este ser humano aparentemente no se está dando cuenta de que hay otros de su condición, pero el único que ve son los que no son de su condición. Dice entonces, Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y no estamos hablando solamente de nombrarlas. Estamos hablando de que está relacionándose con lo otro para en eso otro
pueda darse cuenta quién es él mismo, ¿sí? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dice y en el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia del campo y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, no está diciendo que no existía, está diciendo que Adán, al ponerle nombre a todas las cosas, al revisar todo, estaba diciendo, este no es como yo, este no es como yo, este no es como yo, ¿sí? O sea, estaba haciendo la primera parte del ejercicio tautológico. Yo no soy lo que no soy. Yo no soy lo que es aquel. Y empezamos entonces a hacer esa primera parte de lo que no soy. Pero Adán no lo pudo resolver adecuadamente. Y no lo pudo resolver adecuadamente porque no se dio cuenta de que había alguien que sí tenía la misma condición, la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo espíritu de lo que era el ser humano. Y yo sé que al decirlo ahorita en Génesis parece muy aventurado, pero ¿qué es la salvación sino la búsqueda personal para encontrarnos con un Dios que es, ¿sí?, aquel que nos hizo para ser imagen y semejanza? O sea, estamos buscando una relación con Dios porque ya nos dimos cuenta que la vaca, el perro, el gato, el piojo, la pulga y todo lo que decía la canción de Pedro Infante, pues no nos resuelve la vida. No es la respuesta que estamos buscando. Ahora, ojo, nosotros ahorita diríamos, no estoy solo porque tengo alrededor mío, tengo personas, tengo animales, tengo una naturaleza, tengo un mundo, tengo un montón de cosas. Sí, pero el asunto de que la soledad no es un asunto exterior, sino que la soledad es una condición interior. Y esta soledad a la que me estoy refiriendo, entonces, termina siendo una cuestión de cómo me veo en el mundo. Ahora, otra vez va a parecer que voy a torcer un poquito las cosas, voy a dar un paso más. Y mi pregunta es, ¿qué tanto esa sensación de soledad, esa sensación de vacío, esa sensación de extravío, en realidad es la respuesta a la falta de contentamiento, o sea, la falta de aceptación de mi condición? Porque el ser humano tiene una expectativa en Génesis capítulo 2, y es encontrarse con alguien que tiene exactamente la misma condición que él cree tener para poder sentirse entonces integrado, identificado con aquel, con aquello, con aquellos que tengan esa misma condición. Y el ser humano está viendo en todos y se da cuenta de que son diferentes y entonces hay un sentimiento de exclusión. Es que yo no soy parte de aquellos. Hay un sentimiento entonces de ser diferente. Y esa diferencia, más que una virtud, termina siendo una carencia. Todos ellos están en manada y yo estoy solito. Todos ellos conviven, coexisten y yo estoy solito. Y aunque Dios se presenta delante de él, y eso es muy importante que lo subrayemos, vamos a verlo. Dios se presenta delante de él, ¿sí? Dice, Jehová formó pues de la tierra toda bestia, dice, y los trajo, ¿sí? Los puso delante de Adán. Cuando los trajo, no dice los envió, está diciendo que venía con ellos, ¿sí? O ellos venían con él.
Y cuando Dios está poniendo delante del ser humano toda la creación, y Él está parado allí, pareciera que en ese momento Él es invisible, porque el ser humano a Él nunca lo ve como posible. O sea, Dios no estaba dentro de las opciones del ser humano. Y entonces sucede algo muy curioso, y yo sé que muchas veces cuando estoy compartiendo algo, en realidad lo que estoy haciendo son proyectar espacios de mi vida y ciertos aspectos personales que cuando Dios los va tocando se convierten en un motivo de meditación para compartir alguna cuestión teológica con ustedes. Este fin de semana, mientras estaba compartiendo con ustedes y al terminar el mensaje y algunos estaban hablando de algunas cosas, yo estaba reflexionando sobre esto. Casi toda mi vida yo me sentí que no era la opción de otros, porque yo me sentía raro, desfasado, salido del lugar. La gente me decía, es que tú no eres de este planeta, sí, te pareces con, has de ser marciano, me decían de chiquillos, sí, has de ser extraterrestre, porque no eres un ser humano normal, si es que eres ser humano, o eres una cosa rara, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que había una falta de contentamiento con ser quien era. Porque yo no era la opción de otros, pero curiosamente los otros al verse tan diferentes, pues parecía que yo tampoco los veía como una posible opción porque yo no podía ser como los otros. Es cierto, yo anhelaba ser como mi hermano que era ágil, que tenía buena puntería, que era muy arrojado, que se podía echar una maroma y no romperse la cabeza y a mí no me salían esas cosas, ¿sí? Pero además, aunque se suponía que yo tenía ciertas habilidades como aprender, resulta que cuando aprendí algo y daba la respuesta, y luego todo el mundo me decía que era soberbio, que estaba burlándome del otro, que estaba queriendo impresionar. Y entonces lo que me salía mal, pues qué malo. Y lo que me salía bien, pues también qué malo, ¿sí? Porque parecía que era un asunto de competencia. Y entonces esa falta de contentamiento te lleva a querer ambicionar, a querer tener, a querer alcanzar, ¿sí? Cosas que probablemente Dios no te había planeado dar y que tú las estás entonces viviendo como parte de lo que simplemente es una etapa de tu proyecto de vida para alcanzar a ser lo que después te convertirías, un ministro en mi caso. Y entonces, ¿qué sucede cuando queriendo tener lo que no tenemos y queriendo ser lo que no somos y queriendo alcanzar lo que no nos es dado alcanzar, terminamos cayendo en tentación y lazo? O sea, se convierte en una trampa porque estamos buscando ser lo que no somos. En mi caso, tratando de agradar a otros para que al ser agradable a otros, otros entonces pudieran aceptarme y necesitar de mí. Y entonces, ¿qué entendí? Y yo creo que lo entendí mal porque me costó mucho soltarlo. Yo entendí que si alguien me pedía un favor y yo respondía a ese favor haciendo lo que el otro me pedía, entonces yo iba a ser importante para el otro, porque me iban a buscar para que les hiciera el favor. Yo entendí que si cada vez que me pedían algo yo decía que sí, entonces la gente me iba a buscar porque yo les resolvía de alguna manera algo. Eso podía significar que necesitaban dinero, y aunque no tenía mucho, pero si le daba mi dinero, cuando menos esa porción iba a ser una respuesta a la necesidad del otro, o si necesitaba que le dijera las respuestas del examen, o si necesitaba que le hiciera lo que sea.
Pero poco a poco la falta de contentamiento con quienes somos nos lleva a terminar rechazando lo que en verdad sí somos, para terminar aspirando a ser lo que resuelva la necesidad de otros, o sea, la expectativa de otros. No sé si me voy explicando más o menos adecuadamente. Si de repente sienten que ando así como que muy perdido, háganmelo saber. Y entonces dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, o sea, los que quieren tener lo que no tienen o lo que no les es dado tener, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. O sea, te obsesionas por lograr tener y terminas con una actitud dañosa. ¿Pero qué significa una actitud dañosa? Significa terminas autodestruyéndote y por lo mismo terminas destruyendo a otros también. Actitudes que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, hay un momento en todo este proceso de querer ser lo que no eres y de alcanzar lo que no tienes, que si no tienes cuidado y si no lo identificas, terminas destruyéndote y entonces no eres quien quisieras ser. Tampoco eres lo que habías sido. No estás en el punto de llegar a alcanzar lo que quisieras. Y algo de eso estaba diciendo alguno de ustedes el domingo. Y por eso es que empezó todo esto con una revolución en mi corazón. Hay un hombre que no está en la Biblia, es ateo, pero tiene algunas ideas interesantes sobre libertad, ¿sí? Él es un filósofo español, digo, es un filósofo francés, se llama Jean-Paul Sartre, Sartre, y él va a decir que no somos lo que éramos. En nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, dejamos de ser lo que éramos. Pero tampoco somos lo que quisiéramos llegar a ser, lo que aspiramos llegar a ser, porque estamos en una transformación que todavía no nos permite llegar entonces allá. Entonces, ni soy lo que era, ni soy lo que quisiera llegar a ser. ¿Qué soy entonces? Cuando me descubro a mí mismo, descubro que estoy cambiando cada día. Y si tú me dices, es que tú eres de esta manera, a los 5 minutos ya sucedió algo en mi vida y tomé una decisión que me hace diferente. ¿Y entonces qué soy? Pues dice Sartre, pues entonces no somos nada. Ah, ¿cómo que no somos nada? Pues algo tengo que ser, porque esto es horrible no ser nada. Y entonces descubres que sí eres algo, pero ese algo es algo que está en una transición completa, profunda, constante, dinámica. Eres algo que se está transformando y uno diría, pero ¿en qué me estoy transformando? Bueno, si te casaste, te está transformando en sapo seguramente, estás engorde y engorde nada más, o yo no sé en qué te estás transformando, pero la transformación a la que me refiero es, estás transformándote de tu pasado hacia tu futuro. Y cada vez que tú lo piensas, cada vez que tú lo reflexionas, cada vez que tú lo entiendes, estás siendo lanzado, impulsado a convertirte en aquello que de alguna manera es lo que está en tu mente, en tu corazón. Ese ser lanzado se dice proyecto. Yectar es aventar. Pro es hacia, en la dirección de. Entonces está siendo lanzado hacia aquello que se ha convertido de alguna manera en tu anhelo. Y entonces esto es lo que comienza a convertirse en una cuestión peligrosísima, importantísima, pero de mucho cuidado. Porque tú vas a terminar convirtiéndote en lo que anhelas en tu corazón. Todo esto que he estado diciendo ahorita, aunque a alguien parezca que es filosofía, ¿no? Todo esto finalmente tiene un sustento bíblico. Porque nosotros venimos desde la eternidad y vamos hacia la eternidad.
Y nos estamos convirtiendo y transformando en aquello que hemos puesto delante de nosotros y que es la base del anhelo de nuestro corazón. El asunto es que la única forma de poder dirigirte específicamente a lo que Dios quiere llevarte es que puedas tener contentamiento, benignidad, y benignidad significaba entonces que tú puedas decir, sí, Señor, me gusta lo que me ofreces, acepto lo que me ofreces, estoy dispuesto a aceptar que lo que tú me quieres dar es lo que yo finalmente necesito. Y entonces hay una serie de pasajes que para mí me llaman muchísimo la atención. Salmo 139, en el verso 13 y 14. Lo muestro. Va a decir lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y entonces yo sé que he estado insistiendo mucho con esto desde hace algún tiempo, quizás sea parte de mi propio proceso de sanidad y me disculpo por meterlos en eso, pero como el ciego que comentaba este domingo, que le preguntan a Jesús, ¿y por qué este ciego? ¿Fue porque sus padres pecaron? ¿Fue porque él pecó? Y Jesús dice, ni es por sus padres, ni es porque él pecó, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y les decía yo este domingo, bueno, si en lugar de ciego pones cualquier otra discapacidad, o sea, algo que probablemente jamás vas a poder dejar de ser. Una incapacidad se puede superar porque podría ser eventual, ¿sí? Podría ser circunstancial, y una incapacidad puede ser que la superes y te vuelvas capaz. Pero una discapacidad es seguro que vas a pasar toda tu vida y esa condición va a permanecer, como el ciego al que me estoy refiriendo. Y entonces, imaginémonos por un momento que Dios está allí. Tú tienes la oportunidad de acercarte con Dios y le dices, Señor, conozco gente que no tienen oído, ¿sí? Y que le pregunta, Señor, ¿y por qué me hiciste sin un oído? ¿O por qué me hiciste ciego? ¿Por qué me hiciste sin un brazo? Nick Vujicic, que su madre estaba tomando un cierto medicamento y eso trajo un problema durante su etapa gestacional y no se le desarrollaron sus brazos, no se le desarrollaron sus piernas. Y entonces alguien le preguntó un día, ¿y tú quisieras, sí, haber tenido brazos y tener piernas? ¿Sí? Yo sé que cuando uno escucha preguntas como esas, uno dice, pues claro, o sea, qué pregunta tan poco sensible decirle a alguien si hubiera querido tener brazos y piernas, cuando todo mundo tiene brazos y piernas, y el chiquillo que no tuvo, pues es el chiquillo raro, ¿sí? Pero además es el hijo del pastor, el raro, y ahí tienen a Nick Vujicic, ¿sí? Sin brazos, sin piernas. Y entonces Nick Vujicic, en esa entrevista a la que me estoy refiriendo, él dijo, sí, algún día lo anhelé, pero lo cierto es que si yo tuviera brazos y piernas no sería Nick Vujicic. ¿Cómo que no sería Nick Vujicic? Se llamaría así. Sí, pero ¿por qué la gente me conoce? Dice él. La gente me conoce porque no tengo brazos y no tengo piernas. Y puedo hacer cosas que a la gente le parecen difíciles, pero yo no tengo más opciones de que hacerlas. Por ejemplo, ponerme la camisa sin brazos ni piernas, ¿sí? O ponerme los calzones sin brazos ni piernas.
tener que comer sin brazos ni piernas, ¿sí? Poder nadar sin brazos ni piernas. Y la gente dice, ¿cómo lo haces? Y él dice, pues es que si no tengo brazos ni piernas, la única forma que puedo hacerlo es como lo hago. O sea, tuve que aprender a flotar, tuve que aprender a mover un piecito chiquitito, que es lo que tiene, ¿sí? Y con ese pie chiquitito poder, ir tecla por tecla de una computadora, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en ti que probablemente no te gustaba? O sea, ¿qué es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros que más que un potencial pareciera que fuera una limitación? ¿Lo han pensado? ¿Alguien me puede decir alguna cosa que diga, yo creo que aquí como que me faltó un poquito? Bueno, a ver, más yo puedo comenzar, ¿sí? O sea, si me hubiera dado a escoger desde el principio de mi vida, pensando en el resto de mi vida, fíjate, sí, que tú vas a ser autista, yo hubiera hecho, no, hombre, pues, mejor hazme feo, ¿verdad? Pero bueno, o hazme otra cosa. Estoy intentando bromear con eso. Pero ¿quién escogería una incapacidad? ¿Quién escogería una limitación? ¿Quién escogería tener un rasgo que no le permita identificarse con otros? Seguramente nadie. Y entonces dice uno, Señor, te equivocaste, te salió mal, se te quemó el pan ese día, estabas distraído cuando estabas horneando. Y dice entonces David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, si algo pasó en el vientre de la mamá de Nick Bujisi, con este versículo lo que nos está diciendo es, Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía que no iban a tener brazos ni piernas, ¿eh? Dios sabía que iba a ser alguien limitado y que por su limitación, más o menos a los 7 años de edad, creo que dijo Nick, iba a quererse suicidar y iba a tener una frustración horrible porque sus papás lo ponían en la tina para que se bañara, pero para que no se fuera a lastimar y ahogar, le ponían 5 centímetros de agua, ¿sí? Entonces medio se alcanzaba nada más a mojar la espalda. Y él dice, pues ni siquiera era suficiente agua para ahogarse. Entonces ni para matarse servía. Pero cuántas cosas que entonces fueron una limitación y eran una condición que la persona rechazaba, terminaron siendo el punto de partida para cosas que Dios quería hacer. Contentamiento entonces va a significar eso. Va a significar poder entender que no es accidente que tenga virtudes y menos accidente que tenga carencias. Que seguramente hay un propósito de Dios detrás de todo ello, aunque no nos guste, ¿sí? Pero que ese propósito pudiera llegar a ser la parte más importante de mi reconocimiento en cuanto a lo que Dios me dio o en cuanto a lo que Dios no me dio. Dirá entonces, sí, el apóstol Pablo en primera de Corintios 15:10, se los decía este domingo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto me hizo llorar a mí, porque ser ciego, ser sordo, ser de cualquier condición que me digan, en mi caso ser de perfil autista, no es una desgracia. ¿Cómo que no es una desgracia? Bueno, mi Biblia, y si ustedes lo revisan en la suya, no dice por la desgracia de Dios. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es por la gracia de Dios. Y entonces decir que es por la gracia de Dios, lo que está diciendo con ello, ¿sí?
es que es algo especial. Ah, caray, ya empecé a meterme en problemas, sí, porque pastor, me va a decir usted, sí, si la gracia es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. Y entonces, si yo digo que soy autista, entonces es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. O sea, yo no merecía ser autista, pero Dios dice, pero se lo tengo preparado para que usted lo sea. Suena muy irónico decirlo de esa manera, pero lo cierto es que si hay una bendición escondida en lo que siempre pensamos que es una maldición. Y entonces, ¿cuál es la bendición del que recibe una condición distinta? Y es una bendición de la compensación. ¿Cómo una bendición de la compensación? Resulta que en los seres humanos, por una cuestión muy curiosa, que seguramente debe tener por allí un interés o una participación teológica, alguien que carece de ciertos aspectos termina desarrollando extraordinariamente capacidades en otros que normalmente no se desarrollarían. Y entonces, por eso es muy común que personas que son invidentes desarrollen un oído extraordinario y muchos de estos invidentes terminan siendo músicos que por su necesidad de estar en el contexto tienen un oído mucho más sensible, fino, me atrevo a decir afinado, y terminan siendo músicos extraordinarios que personas que de repente tienen todas estas capacidades y no los desarrollan igual. Claro que hay músicos que sí ven, por supuesto. Pero ¿qué sucedió entonces conmigo? Pues es cierto, era muy malo para brincar, brincaba, me caía y me lastimaba, y ya lastimado pues iba y me sentaba. ¿Y qué hacía sentado? Bueno, afortunadamente viví en tiempos donde no había tanta tele, ni tantos programas, ni caricaturas. Entonces, pues lo que había que hacer era pues buscar algo que hacer, y ese algo que hacer en una casa con un hombre que leía tanto como mi padre, pues se convirtió en leer libritos y otro librito y otro librito. En la casa donde estábamos, yo creo que sí habría alrededor de unos 5,000 volúmenes, y me dio por leer. Y a mi padre le dio por preguntarme y siempre me estaba diciendo, ¿qué estás leyendo? ¿En qué consiste? ¿Qué piensas de esto? Y como era un hombre que tenía una memoria extraordinaria, pues ya me decía, ¿cuál es el argumento? ¿Qué piensas de esta situación en el libro? Y a los 6, 7 años yo pensaba que todos los niños tenían ese tipo de diálogos con sus padres, ¿sí? Y yo estaba discutiendo entonces a esa edad, ¿sí? Si las posturas de Oparín me parecían razonables acerca de la posibilidad de que la vida hubiera surgido en un caldo de cultivo que tenía carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? A partir de un chispazo eléctrico. Y yo estaba pensando en todas esas cosas, y eso se convirtió en mi mundo. Y curiosamente, yo pensaba que todos los demás niños estaban pensando en esas cosas, que todos los demás niños estaban pensando como en los niños de Piaget, y poder saber entonces si las etapas preoperatorias o las etapas de pensamiento concreto iban acordes con la escuela primaria. Yo estaba en la escuela primaria. Mientras todos los chiquillos estaban viendo no sé qué cosa, yo estaba pensando si la maestra ya había leído a Piaget o no, porque sus estrategias de enseñanza no eran como que muy compatibles con lo que en ese momento se esperaba de alguien que supiera educación, etcétera, etcétera. Cuando entendemos nosotros que estas cuestiones que te hicieron diferente, te hicieron raro, finalmente fueron también las que te permitieron desarrollar virtudes que de otra manera quizá no las hubieras desarrollado. Entonces me convertí en alguien muy observador, muy analítico, que siempre estaba buscando el porqué de las cosas.
que es cierto, fui rechazado por otros chiquillos de la edad, pero los adultos se les hacía curioso el chiquillo ese gordito de lentes y pelos parados que siempre llegaba con alguna cosa y que nos poníamos a platicar de las profesiones de los adultos y yo siempre estaba diciendo, oye, ¿y por qué es esto? Y a ver, si un abogado hace tal, 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 ¿por qué hay ciertas gentes que te dicen? Y yo creo que ya desde esa edad era medio socrático, ¿sí? Entonces, la cuestión es esta. Libertad implica entender lo que eres y estar contento con lo que eres para poder desarrollar la virtud de aquello que eres. Me ha tocado escuchar entrevistas increíbles, emotivas, ¿eh? De personas que son atletas paralímpicos y que antes de perder sus capacidades eran personas ordinarias, anodinas, que estaban viviendo la vida, muchos de ellos sin cosas extraordinarias que decir, completamente desconocidos, pero después del accidente se vieron forzados a tener que enfrentar su situación y como un reto a sí mismos tomaron una actitud ante la vida que poco a poco los fue llevando a enfrentar situaciones que los hizo salirse del común. Entre nosotros tenemos a la güera. Entonces, yo, yo me pregunto, y Fede, tú que andas ahorita por allí, te pregunto, si no hubiera nacido Sara, la familia Díaz en este momento sería lo que es si no hubieras tenido a la güera. No, definitivamente no. Inclusive nosotros reflexionando un poco sobre esto decíamos que antes de el nacimiento de Sara éramos una familia muy ordinaria, pero después de todo el desarrollo que pudo hacer Sara, de todo lo que tuvimos que trabajar juntos, de todo lo que fuimos formando alrededor de ella, pues definitivamente dejamos de ser una familia ordinaria para que ella pudiera hacer y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Y entonces, no te me vayas, pero la pregunta sería, en este momento, ¿sí? Y hace años cuando ella nació, ¿sí? Tengamos esos dos momentos en paralelo, ¿de acuerdo? En ese momento, cuando nació, ¿estabas contento de lo que estabas viviendo? Pues Sí, pues dice uno, pues, ¿qué yo casual? creía que sí, Ahora, en ese momento creía que sí. sí, ahora, ¿a qué voy con esto? Que siendo honestos, toda situación adversa en el momento decimos, Señor, pues, no me lo, o sea, no me lo esperaba. Y decir no me lo esperaba es decir, no era lo que estaba en mis planes. O sea, si me hubieras dado a escoger, hubiera escogido otra cosa. Definitivamente. Pero la cuestión es, años después, y con todo lo que sucedió, ¿cambiarías, aunque sea un solo detalle de todo eso? No, definitivamente. Estamos más que agradecidos con Dios de que nos haya permitido tener aquí a Sara. Y entonces sucede esto, y esto es Primera de Corintios 15:10, cuando uno puede entender entonces, por la gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios tengo lo que tengo, por la gracia de Dios es mi condición, porque si no hubiera sido por eso, yo sería alguien totalmente ordinario, perdido en no sé qué cosas, ¿sí? Hubiera pasado por la vida sin dejar ni mérito, ni huella, ni nada seguramente, ¿sí? Y entonces cuando Sí, la güera de repente se para y dice, pues es que yo soy empresaria, es que yo soy licenciada en educación, es que yo soy atleta, es que yo soy innovadora, es que yo soy coach y yo soy down, ¿cuál es tu pretexto? Ah, qué caray. Y entonces de repente como que eso le estalla a uno en la mente, decir, ¿qué pasa cuando una persona está contenta con su condición y en lugar de huir a su condición, de rechazar a su condición, se abraza a su condición como la gracia de Dios?
Dice, es la gracia que Dios me dio. Ser down es una gracia. Y por esa gracia, todo el mundo se asombra y dice, wow, ¿cómo le hace? Y ella dice, Dios me hizo así. Y si me hizo así, significa que en ese ser así, tengo su favor para conmigo. Pero qué difícil es en el cristianismo adoptar este tipo de cuestión. Qué difícil es que las personas digan, Dios no se equivocó, me hizo rubia o me hizo morena o me hizo china o me hizo lacia. No es que Dios se equivocó. Y pensamos nosotros que siendo china en lugar de lacia voy a ser más bella, ¿sí? O que siendo blanco en lugar de negro voy a ser más atractivo. Y Dios dice, no, espérate, no entendiste la gracia de lo que yo te quise dar. Entonces, una persona me preguntó hace dos, 3 semanas en una conferencia sobre autismo, que si los autistas podían ser felices. Bueno, pues yo creo que tan felices como cualquier otra persona, ¿sí? Porque la felicidad es un asunto de perspectiva y de autorrealización, ¿sí? Pero sobre todo de estar conforme delante de Dios, de poder estar contento con lo que se es. Dice, y entonces los autistas nunca van a ser normales. Bueno, pues probablemente los normales nunca van a ser autistas también, sí, pero bueno, ni modo, o sea, se la aguantarán, sí. ¿Por qué? Pues porque cuando uno entiende que hay ciertas cosas donde tienes una ventaja, el otro dice, yo quisiera tu ventaja. Ah, como cuando al principio decía que de chiquillo, por no entender nuestras condiciones, nosotros quisiéramos la ventaja que veíamos en alguien más, sin darnos cuenta que probablemente estando en aquella condición no desarrollaríamos lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Dios no se equivoca, pero esa frase es tan difícil de decirla. Dios no se equivoca, sí, pero nos es tan complicado de entenderla, porque normalmente, y he estado insistiendo con eso a lo largo de esta hora, normalmente no estamos viendo el propósito de Dios, estamos viendo el anhelo nuestro. Y no, por ver ese anhelo, no estamos contentos con lo que nos tocó. Quisiéramos tenerlo del otro, pero lo del otro no es una bendición. ¿Cómo que no es una bendición, hermano? No, no es una bendición, porque no era lo que te tocaba a ti. Cuando tú entiendes qué es lo que te tocaba a ti, lo puedes disfrutar y decir, "Wow". Lo voy a decir en santa prudencia y ojalá que no me salga muy tosco. Pero yo pienso en muchachas que me gustaban cuando yo era chamaco y yo puedo ver qué diferente hubiera sido mi vida, no para bien, si yo hubiera terminado casado con alguna de ellas. Porque yo estoy súper agradecido con el privilegio que he tenido de estar casado con mi esposa. Sí, pero ella no era mi primera opción, yo andaba buscando por... Sí, sí, pero como que si Dios decía, no, espérate, espérate, o sea, yo tengo a alguien que va a poder caminar contigo y tú vas a poder caminar con ella y que van a poder de alguna manera entenderse y respetarse y valorarse, va a ser un apoyo y no un estorbo. Y cuando yo veo amigos míos que su vida se convirtió en un completo fastidio, ¿sí? Y digo, Señor, me libraste. Y dice, bueno, pues porque yo tenía una gracia, algo que yo quería dar, algo que yo quería poner en tus manos, ¿eh? Pero ahí ando queriendo escoger del aparador que no te tocaba, ¿sí? Queriendo meter mano en la charola del pan que no era para ti. Y entonces, cuando uno entiende esto, uno puede entender cómo el apóstol Pablo, cuando dice, vuelvo a 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta palabra en vano
significa que no ha sido una pérdida, no ha sido una mala inversión, no ha sido un desperdicio. Ah, qué caray, esa frase ya no me gustó. ¿Cómo que un desperdicio? Sí, porque hay gente que desperdicia lo que Dios quiso darles. Dios te quiso hacer especial en un área y tú lo desperdiciaste por decir no era lo que yo quería. Yo quería lo de aquel, pero te di algo diferente, te di algo especial. Sí, pero yo quería lo de aquel. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces quiere decir que hay gente que la gracia que se les dio fue en vano. Sí, o sea, se convirtió en basura, fue un desperdicio porque no la entendieron. No lograron estar contentos con lo que Dios quería que ellos fueran. Y entonces dice el apóstol Pablo, ah, sí, pero me he esforzado, yo le he echado ganas y he trabajado más que todos ellos. Dice, sí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando estábamos en esa conferencia sobre autismo, decía el conferencista, él es normotípico y le decía a la gente, bueno, si ustedes piensan que los grados escolares son complicados para una persona típica, pues una persona que es atípica, ¿no? Digo, pues esta persona le va a batallar el doble o el triple. ¿Por qué? Porque va a recibir bullying, ¿sí? Dice, en el caso de los autistas tienden a ser personas que se vuelven muy vulnerables inicialmente porque no se saben defender. Y pues yo estaba pensando todas las veces que me echaron al baño, todas las veces que me echaron al bote de la basura, todas las veces que me echaron, me desnudaron y me hicieron barbaridades y todo lo demás. Y digo, no, pues sí, o sea, sí, le batalla uno, sí. Pero el asunto es esto. Después te pones a trabajar en ti, te pones a esforzarte, te pones a tratar de superar esas limitaciones y piensas que es por tu esfuerzo que lo lograste, y dice el apóstol Pablo. No, has trabajado, es cierto, más que otros, o te costó más que otros llegar a un cierto punto, pero no es por tu mérito, sino por la gracia de Dios en ti. Y un día despiertas, te abre el entendimiento y dices, es cierto. Se me han ocurrido cosas que, pues no es que estuviera realmente pensando en ellas, y hay muchas cosas que son como que muy naturales que surgen, y la gente dice, wow, ¿y tú cómo le haces? Y uno dice, pues no sé, o sea, sale solito, ¿sí? La gente dice, pues ¿cómo solito, sí? Ahora, en la pandemia, pues eso se convirtió después del COVID, que terminamos algunos medios limitados, ¿sí? Y yo le decía a mi esposa, pues es que me siento bien tonto, o sea, me siento inútil, ¿sí? El otro día olvidé un número telefónico y dice, pues nadie se aprende los números telefónicos. Sí, pero es que yo me sabía los números telefónicos del puño de gente, ¿sí? Y se me olvidó. O tal cosa, y dice, mira, a la gente normal todo el tiempo se le olvidan cosas, a la gente normal todo el tiempo no pone atención, no ve los detalles. Dice, eso es lo normal, lo normal es que tú toda la vida eras de una máquina de estar pensando y haciendo. Digo, ay, qué feo es ser normal, señor, yo no quiero ser normal, devuélveme mi autismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta de que muchas de las cosas que se supone que eran una desgracia, para ti fueron una gracia, porque eran fáciles de hacer, ¿sí? O sea, cuando la gente dice, ay, tú tocas un instrumento, sí, me gusta más o menos. Ahora, es cierto, no me he puesto, no quise convertirme en un músico profesional, prefiero otras áreas, pero como forma de expresión, pues me gusta mucho. Y entonces, pues sí, puedo tocar algo de piano, puedo tocar guitarra, bajo, puedo tocar armónica, flauta, saxofón, trompeta. Y luego dicen, ¿tantos? Bueno, en realidad no son muchos, digo, porque si me hubiera puesto seguramente, y la gente pone los ojos así como, wow, y digo, no, pues es que realmente nunca se me hizo difícil. ¿Es mérito mío? No, pues venía en el paquete, ¿sí? Era parte de mi capacidad.
sentarme, leer algo y ser un especialista en 24 horas porque ya había leído todos los libros, 3, 4 libros que tenía allí, acordarme de lo que había escuchado con mi padre y ya decir, ah, mira, esto está ¿Y tú dónde lo estudiaste? No, lo leí. ¿Y cómo le haces? No, pues lo lees y ya. ¿Sí? Mi hija Priscila, que es del mismo perfil, de repente se enfermaba y no iba a la escuela 1 mes, 2 meses porque estaba enferma, ¿sí? Le hablaba el maestro para decir, oye, fíjate que pasado mañana va a haber examen, ven por favor mañana para que puedas estar en el repaso. Llegaba, se sentaba, escuchaba el repaso, hacía el examen, sacaba 100 y los que habían estado allí decían, no, pero esta, si la ayudan y seguramente, y decía, ay, pues es que es bien fácil, no sé cómo no entienden. Pues sí, pero es la gracia que Dios puso. Y entonces el que hace dinero, Chuy Montes, que tiene una habilidad para hacer dinero, pero seguramente hay áreas en donde no tiene la gracia. Entonces, bueno, pues zapatero a tus zapatos, ¿eh? Y tú dices, pues a ver, ¿usted qué sabe hacer? No, pues algunos zapatos, otros botas, otros chanclitas, sí, pero cada quien tiene la gracia que Dios le ha dado. Y entenderlo y valorarlo y decir, wow, qué tremendo. Esto es fundamental para tener libertad. ¿Por qué? Porque no hay mayor gracia que ser lo que deberías de ser. No hay mayor espacio de libertad que aceptar lo que eres y vivir de acuerdo a eso. No tienes necesidad de fingir, no tienes necesidad de quedar bien con nadie, no tienes necesidad de estar tratando de imitar a otros, simplemente estás siendo y haciendo lo que está en tu capacidad de hacer. Y yo sé que esto va a sonar muy raro, pero vieran que en la naturaleza funciona muy bien. El que es bueno para correr, corre, y el que es bueno para volar, vuela. El que es bueno para esconderse, se esconde, y el que es bueno para mimetizarse, se mimetiza. Todo en la naturaleza afronta y acepta su propia identidad. Al que le tocó ser depredador, va y come y mata a uno porque tiene hambre y nada más, comió y ya, ¿sí? No va y anda mate y mate, o sea, los asesinos somos los seres humanos. El otro va y se alimenta y el que es herbívoro sabe que va a salir el otro y pues a correrle porque si no me agarra, ¿sí? Y ya cuando el otro comió, puede estar el cervatillo a un lado, ¿sí? Porque el otro ya comió y ahí anda muy tranquilo comiendo cerca, ¿sí? Antes de que se le pase la digestión. Ok, ¿qué piensan de todo esto que les he compartido esta noche? Adelante, Fer. Que no sabemos lo libres que somos, lo ricos que somos por falta de contentamiento y por falta de aceptar las cosas. Yo he tenido mucho tiempo para reflexionar y darme cuenta lo generoso que ha sido Dios conmigo y lo ciego que yo he sido para hacerlo y para valorarlo, ¿sí? Cada que platico con mis hijas dicen o me lo escriben, que soy el mejor padre que pudo haberles dado Dios y todos, ¿sí? Y yo ahora reflexiono que Dios me dio la mujer que me tenía que dar, que me puede entender y comprender, por eso estamos trabajando en ello. Y que a veces no queremos aceptar, no quería reconocer, y tal vez por esa fijación que desde niño tenía de no aceptarme, de no reconocerme, o tener otras añoranzas, otras creencias, que tal vez no eran ni mías, sino que era el contexto del grupo de jóvenes con los que nos generábamos ciertas expectativas y que después seguimos creyendo en esas expectativas y llegamos a la meta hace años y no nos dimos cuenta de que llegamos a la meta y que nos pasamos y seguimos buscando lo que hace años dejamos atrás, ¿no? Yo así lo siento, ¿sí? Y ahora puedo sentirme más libre y más feliz, ¿sí? Y con esa paciencia de darme cuenta que ya llegué, que ya encontré y que solo falta pulir
y estoy en etapa de pulido de esta restauración familiar. Amén. Excelente. Eso es contentamiento, ¿sí? Alguna vez comentábamos ser viejo y aceptar que está uno viejo y dice uno, eso es contentamiento, ¿sí? Según una etapa donde éramos jóvenes y estábamos jóvenes y era contentamiento, pero cada etapa, sí, todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Y me gusta muchísimo allá por el verso 10, 11, dice, y Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y el contentamiento es decir, qué hermoso día lluvioso, qué hermoso día soleado, qué hermoso día caluroso, qué hermoso día frío, ¿sí? Porque cada cosa tiene su belleza, ¿sí? Y no podemos estar siempre anhelando lo que no es. Muchas gracias, Fer. ¿Alguien más? ¿Qué dices, Jorge Romano? Precisamente estaba a punto de levantar la mano. Yo creo que una vez que llegamos a este mundo, la forma de vivir del mundo, cómo nos desenvolvemos, nos hace anhelar cosas en las cuales quizás tenemos limitaciones y nos hacemos cautivos nosotros mismos, pues nos hacemos necios por querer alcanzar cosas en las cuales quizás no podemos. Yo en Cristo he encontrado esa libertad porque he encontrado mis capacidades, las formas que yo puedo desarrollarme y desenvolverme, pero aún así los temores me han mantenido cautivo de varias cuestiones. Entonces, encontrar verdaderamente esa libertad es algo no tan sencillo. Precisamente hace unos instantes estaba yo con una persona que decía, es que quiero ser libre. Y le dije, pues es que la libertad la vas a encontrar únicamente dentro de ti. Solamente tú vas a poder encontrar tu verdadera libertad, pegado a Cristo, claro está, ¿verdad? Pero vas a tener que buscarte dentro de ti y compararte con Jesús y entonces vendrá la libertad. Entonces nosotros mismos nos hacemos cautivos por necios. No pienso yo que sea porque Dios quiere que seamos cautivos o no tengamos libertad, sino que nuestra necedad de querer ser lo que no somos, entonces nos hace cautivos y perdemos la libertad. Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias, George. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa antes de irnos? ¿Cómo estaba, pastor? Qué gusto escucharte. ¿Vos cómo estás? Bien, bien acá. Es muy profundo la reflexión de hoy. Creo que es una de las cosas que estoy pasando en este tiempo de em, sanidad más que nada, porque desde chica, desde chico, creo que desde que nacemos, escuchamos muchas cosas, ¿no? Que nos dicen, sos esto, sos lo otro. O sea, no cumplimos las expectativas de los otros. Y entonces esas palabras creo que de alguna manera nos va condicionando y, y nos va atando. Y muchas veces queremos cumplir esas expectativas o quedamos atados o quedamos heridos. Y una de las cosas que por ahí nos cuesta aceptarnos también, o salimos de lo normal, digamos, porque para los otros no somos normales. Siempre, o sea, cada uno tenemos un grado de anormalidad y lo bueno es que Cristo nos hace libre y pensar en su palabra que es tan clara que dice que no perdamos el gozo de su salvación, eh, y que somos, cuando varias veces me preguntaron quién sos, y lo primero que se me vino es, soy hija de Dios, ¿no? Soy su hija y al ser su hija es como que con eso me siento libre. En cada área que voy superando, que Dios va sanando, sobre todo creo que lo que más en este tiempo
Eh, no me daba cuenta que el área que más me costaba era en la niñez, en ese momento cuando era muy chica y me dijeron varias cosas que no me acordaba, viví situaciones y, y este caminar con Cristo, la verdad que nunca, que siempre estamos en algo, que siempre estamos en un proceso y entender que cada situación es un proceso que nos lleva a un propósito, ¿no? Y a conocerlo más al Dios que tenemos, a enfocarnos en Él, como dice que nos tenemos que enfocar en el autor y consumador de la fe, eh, a no desenfocarnos. Por eso me viene otra palabra que dice que no miramos ni a diestra ni a siniestra, que Ujú. solamente lo miremos a Él. Cuando lo aprendemos a mirar a Él, que todas las situaciones nos llevan a mirar a Él, por más que no nos gusten, por más que no estemos contentos, que no fue según nuestras expectativas, sino lo que Dios quiso. Ahí es cuando empezamos a vivir en libertad y entendemos eso de no perder el gozo de su salvación. Es algo, es algo liberador. Yo, por ejemplo, no esperaba tener un hijo con cierto grado de autismo, con TDAH, pero me llevó a aprender y como a vivir cosas que yo no lo hubiera pensado realmente, no lo hubiera pensado y le agradezco a Dios por eso. Eh, Así que bueno, pastor, fuimos muy bendecidos también con ese tema porque también esa era una de las cosas que nos costó mucho como familia ser aceptados porque como familia mismo uno a veces se siente rechazado por no estar dentro de lo normal y uno sufre también como padre a veces, porque esa condición, digamos, uno recibe muchas palabras. Y creo que lo que más en este tiempo y con todo lo que viví, es no escuchar las cosas que la gente dice, sino escuchar lo que Dios nos dice. Así que bueno, eso es lo que me trae a memoria y puedo reflexionar. Entonces el autismo no es una desgracia, es una gracia, pero hay que aprender a vivir la gracia en la dimensión de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? No de lo que es la gente, ¿sí? Así es, pastor. Muy bien, muy bien. Gracias, Romy. Muchas gracias. Querido Fede, adelante. Sí, pues creo que como mencionabas acerca de el contentamiento o la soledad que decías que no está afuera, sino adentro, creo que también la libertad o la prisión está más bien dentro de uno y no afuera. Tengo un amigo que hace 3 semanas salió de prisión y sigue encerrado dentro de su cuarto en una depresión que no ha podido salir de ahí, o sea, sigue encarcelado, ¿eh? En esta situación de la gracia, pues en lo particular, lo que nosotros pudimos ver, sentimos que cuando nació Sara, Dios nos inscribió en un curso nuevo sobre cómo era el desarrollo de un bebé y aprendimos a través de cómo poder ayudar a Sara a apreciar el desarrollo de un niño normal. Ahora nos maravillamos viendo a los nietos en su crecimiento normal porque vemos que todo lo que nosotros tuvimos que hacer forzando a Sara, pues ellos lo hacen de sobra sin que nadie les diga nada. Hasta al revés, les dicen, ya ponte en paz y estate quieto un rato. Y esa actividad nosotros la vemos con maravillosa
entusiasmo porque sabemos lo que está desarrollándose dentro de cada uno de sus mentes y de sus habilidades y de todo su cuerpo. Entonces, ese contentamiento Dios ha puesto todas las cosas para que lo tengamos, pero depende de nosotros que podamos verlas en su exacta dimensión y poder agradecerle por lo que está haciendo, porque efectivamente Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para que tengamos el fin que Él quiere. Sí, me gustó mucho la plática de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que también dedican a estar escuchando, pero sobre todo a ponerlo por obra. ¿Sí? Si alguna reflexión es importante, es trascendental, más todavía que ustedes la vuelvan vida y la compartan en sus contextos, porque el cristianismo así es como permea, ¿sí? Una persona entiende una verdad y la comparte entonces a otros y se convierte en una herencia espiritual para nuestras familias. Es lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido para nosotros, son nuestro regalo para nosotros y son herencia de nuestra familia. Entonces, que estas herencias espirituales los enriquezcan a cada uno de ustedes. Bendiciones y estamos pendientes entonces. Dios les guarde. Buenas noches. Gracias, Quito. Gracias, Mari.